libro de Ruth, capítulo número 3. Y vamos a leer el versículo número 11. Hay palabra de Dios en este lugar. Dice así la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo, y bajo dirección y presencia del Espíritu Santo de Dios que está aquí entre nosotros. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Sabe? En esta semana, este pasaje en el libro de Ruth que estuve leyendo, ha ministrado fuertemente mi vida y el día de anoche fue especial, fue muy especial, por lo que es el contenido que tiene este libro. Este libro fue escrito según la tradición judía, en el cual se le atribuye a Samuel, escrito entre el año 1050 a.C. y 500 a.C. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 que eran en los tiempos donde gobernaban los jueces y que había sucedido algo. Mire, para nosotros entender lo que está en el capítulo 3, versículo 11, necesitamos mirar la situación, lo que había sucedido, lo que había acontecido, el hecho de aquel entonces. Sucedió que hubo un hambre. ¿Un hambre en dónde? Dice la palabra, capítulo 1, versículo 1, léalo conmigo, por favor. ¿Hubo un hambre en dónde? ¿En dónde hubo el hambre? A ver. En la tierra. Todos a la palabra. Hubo un hambre en la tierra. ¿Sabe? El hambre en la tierra no sucede porque sí. Siempre sucede, han venido de tiempo en tiempo, de generación en generación. Hay temporadas donde la escasez, donde las situaciones vienen a presentarse sobre la faz de la tierra, sobre justos e injustos. Y sabe, hoy estamos en un tiempo justamente de eso, un tiempo difícil, un tiempo donde hay escasez, un tiempo donde los alimentos están subiendo, un tiempo donde todo está subiendo y se está viendo una gran hambre en toda la tierra. Aconteció en los tiempos de Abraham, dice la Escritura, que hubo hambre en la tierra. Y dice la palabra del Señor de que Abraham descendió a Egipto y dice que Dios permitió que Abraham estuviera en Egipto, donde allí lo prosperó. Pero también le pasó a ¿quién? A Isaac. Isaac, también en los tiempos de Isaac, cuando ya era adulto, dice que él vino el hambre sobre toda la tierra. Usted lo puede leer en el Génesis. Ahí está. Vino el hambre sobre toda la tierra. Isaac quiso hacer lo mismo que su padre. Y se fue hacia Egipto, pero cuando llegó a Gerar, Dios le dijo, espérate un momentico, tú no vas a descender a Egipto. No desciendas a Egipto. Es más, habita aquí en Gerar. Y dice la palabra que él habitó en Gerar y Dios lo prosperó. Entonces encontramos que había una dirección clara, ¿verdad? Encontramos en la palabra que había una dirección clara cuando había una situación difícil en lo que sucedía en el pueblo de Israel. Este eran los tiempos de los jueces, otra temporada en la cual, dice la Escritura, estaban gobernando los jueces y vino el hambre. Vino la escasez. Yo no sé aquí a cuántos en esta mañana ha venido una situación a su vida. Ha venido una situación que lo ha llevado o que lo está propiciando a buscar solución a ese problema. ¿Saben? Cuando viene una situación como esta, porque miren, Abraham, él empezó a buscar, miró a Egipto porque en Egipto era una gran potencia económica y Dios le permitió que llegara allá. Lo mismo hizo Isaac, pero Dios le dijo a Isaac, no desciendas allá. Entonces, ellos recibieron la dirección de Dios. Tenían un patrón, buscaban ¿qué? Solucionar el problema de la escasez en su hogar, en su familia, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra del Señor que aquí había una familia también. Dice la Escritura capítulo 1, versículo que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar ¿en dónde? Una familia, diga conmigo, una familia. Fueron a morar ¿a dónde? A Moab. ¿Por qué? Porque vieron que en Moab había economía,
había sustento. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Lo que nos sucede a muchos de nosotros. Cuando una situación toca nuestra puerta o toca nuestra casa, muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Estamos buscando solucionar algo. ¿A cuánto les ha pasado? Eso es lo que buscamos hacer. Cuando viene un problema, necesitamos solucionar este problema. Cuando llaman los bancos para que cancelen la deuda, ¿qué buscas hacer? Solución. Pero ¿sabes qué muchas veces hacemos? Buscamos donde no debemos. Empezamos a pedir prestado y resulta que la misma palabra de Dios nos dice no prestarás. Y nos endeudamos. Deuda tras deuda, abrimos un hueco, cerramos otro y resulta que el hueco se hace más grande. Estamos buscando que en nuestra propia fuerza. Era lo que estaba haciendo esta familia. Era lo que estaba haciendo el patriarca, yéndose hacia Moab. Yéndose a hacer lo que no hacían los de Israel, porque los de Israel tenían una promesa, tienen una promesa como la iglesia de Jesucristo tiene una promesa. La promesa es que Dios proveerá todo lo que os falta conforme a su riqueza en Cristo Jesús, aleluya. Sucedió entonces que esta familia, dice, el nombre de aquel varón, el patriarca, era llamado Elimelech. Elimelech y su mujer se llamaba ¿cómo? Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. ¿En dónde vivían? Vivían en Belén. Estaban instalados en Belén, esa era su hogar. Tenían sus tierras, tenían sus heredades, tenían sus ganados, tenían sus cultivos. Ellos tenían todo allá, pero como vino el hambre, como vino el problema, como vino la sequía, como vino la adversidad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se movieron. Empezaron a moverse, a buscar, a solucionar el problema, la escasez. Hay personas que están buscando solucionar el problema, la escasez en sus fuerzas. Y no en las de Dios. Porque ellos estaban ¿en dónde? En la tierra de Belén, tierra que Dios les había entregado. Esa tierra se la había entregado el Señor. Pero ellos se fueron a Moab, una ciudad en la cual habían ídolos, había paganismo. Y resulta que cuando llegaron allá, dice la palabra, llegaron a los campos de Moab, ¿qué sucedió? Se quedaron allí. Hay gente que quiere irse a buscar lo que no se le ha perdido. Hay gente que por salir de la situación está buscando cómo irse para donde Dios no lo ha mandado. Es que ya no aguanto el problema. Es que ya no aguanto la circunstancia, es que ya no aguanto las deudas, es que ya no aguanto esta situación, ya cada día más empeoran las cosas. Voy a la tienda a comprar un guineo maduro y ya está que es en 700, 800 pesos. Voy a la bomba de gasolina y ya subió 600 pesos y va para arriba. Créanme, las cosas van a empeorar. Si a usted le han dicho que las cosas van a mejorar en esta tierra, se equivocaron en decírselo. Porque las cosas van a empeorar. Las cosas van a empeorar. Pero ¿saben? Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado su palabra, que nos ha dado una promesa, que Él guardará en completa paz aquel corazón que en Él persevera. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Entonces, esta familia, Elimelech, con su mujer Noemí y sus dos hijos, Kelión y Malón, llegaron a los campos de Moab y se instalaron en aquel lugar. Mire lo que sucedió. Sucedió y aconteció que Dios ya les había dicho que no se unieran con mujeres extranjeras. Dios ya anteriormente en la ley de Moisés había dicho no se debían unir con mujeres extranjeras. Pero sucedió que cuando ellos se instalaron, dice la palabra del Señor, ellos tomaron cuando vino la calamidad al hogar. El patriarca de la casa falleció. Quiere decir que Noemí, escuche esto, número uno, perdió a alguien. Noemí perdió a su esposo. Noemí pierde a su esposo, fallece, dice la escritura, y ella quedó con sus hijos. Sola con sus dos hijos. Y aquí pasa algo. Cuando no está el padre, los hijos hacen lo que se les da la gana. Los hijos hacen lo que se les da la gana. Y los hijos hicieron lo que se les dio la gana. Tomaron mujeres moabitas.
las cuales ya Dios les había dicho que no las tomaran. Pero fíjense que la palabra de Dios enseña de que todo obra para bien a los que aman al Señor. ¿Cuántos aman al Señor en esta mañana? Tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era ¿qué? Orfa. Y el nombre de la otra era ¿cómo? Ruth. El nombre de Elimelech significa mi Dios es rey, y el nombre de Noemí, para que tengamos claro, es placentera, amable, deliciosa. Malón significa enfermo y Kelión débil, defectuoso. Entonces, vemos que ellos tomaron mujeres para sí, cuando en Deuteronomio 23 capítulo 3 indica que no se debía tomar mujer de esa procedencia. Y sucede que muere el padre y más adelante, 10 años después, dice la escritura, murieron ¿quién? Los dos hijos. Se vino otra vez la calamidad. ¿Usted se puede imaginar el dolor de Noemí? Perdió a su esposo, ahora está perdiendo a sus dos hijos. Sus dos hijos. Y lo peor de todo, escuche esto, lo peor de todo es que en la tradición judía y en la ley estaba establecido de que cuando una persona a causa de la situación que había venido se veía obligado a vender sus heredades, se veía obligado a vender su ganado, se veía obligado a vender absolutamente todo, vendían eso a sus parientes y se iban. Y eso fue lo que hizo esta familia, vendieron todo y se fueron a los campos de Moab. Miren todo, ellos vendieron sus heredades, sus ganados, vendieron todo, se fueron de Belén de Judá y se fueron a los campos de Moab. Y sucedió y aconteció que vino la calamidad. Murió Elimelech, 10 años después, muere los hijos de Noemí, Kelión y Malón. La calamidad tocó la familia. Perdieron algo importante del hogar. Yo no sé en esta mañana alguien que ha perdido, pero quizás no has perdido un esposo, quizás no has perdido una esposa, un hermano, quizás no has perdido un padre, pero quizás has perdido algo en tu vida. Quizás has perdido el amor por el Señor. Quizás has perdido la oración. Quizás has perdido el deseo de buscar el rostro de Dios. Quizás has perdido el deseo de congregarte. Y has dicho, hoy voy a ver porque quiero que Dios me hable para ver si nuevamente retomo. Y si no, entonces me voy. No. Es que Dios conoce lo que usted y yo vivimos. Dios conoce lo que usted y yo atravesamos. Dios conoce toda dificultad que viene sobre nuestras vidas. La calamidad había venido sobre esta familia. Y yo no sé qué tipo de calamidad pudo haber venido o ha estado viviendo en tiempo sobre ti. La escasez ha venido. Y muchos están pensando, bueno, me voy a ir. Voy a dejar este país. Me voy para España y resulta que España está peor. Me voy para otro país y resulta que los otros países está peor. ¿Qué crees, que el hambre no va a llegar a aquellos países? ¿Creen que la situación es sobre toda la tierra? Está escrito en la palabra. Está escrito lo que iba y lo que va a suceder en el mundo entero. Está escrito. Pero ellos tomaron la mala decisión de irse a las tierras de Moab y la calamidad los alcanzó. Vino la calamidad sobre ellos y dice la palabra que murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer como desamparada. Diga conmigo, desamparada. Hay gente que ha quedado desamparada. Hay gente que se siente sola, que se siente desamparada. Y dice, desamparada de sus dos hijos y su marido, el sustento del hogar no lo tenía. De una u otra manera se había cortado la genealogía y se había perdido, escuche esto, se había perdido lo que ellos podían recuperar en el año de jubileo, porque habían vendido sus heredades, sus ganados, a causa de la situación que había venido sobre la tierra. ¿Sabe la escritura qué dice? Que se levantó ¿quién? A ver, lea conmigo, por favor. ¿Se levantó quién? Noemí, ¿con quién se levantó? Oiga, ¿con quién? Con sus nueras. ¿Dónde están las nueras aquí? ¿Y dónde están las suegras? Aquí vemos algo maravilloso. Para romper todo comportamiento
que hoy en día hay en las familias. En medio de una calamidad, ¿qué es lo que hacen las nueras hoy en día? Se van, abandonan, huyen. Las nueras odian a sus suegras. Y las suegras no se quedan atrás tampoco. En vez de echarle azúcar al café, le echan sal. Pero ¿qué pasó? Estaba la calamidad. Noemí había perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Era doble para ella. Ellas habían perdido a sus esposos. Eran jóvenes. Y dice que regresaron y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado ¿a quién? ¿A quién había visitado? ¿A quién había visitado el Señor? A su pueblo. Escuche esto, mi amado hermano, porque esto es poderoso. Cuando Dios ha dado una promesa, Él la cumple. Porque Él ha dicho, no te dejaré y no te abandonaré. ¿Cuántos lo creen que Dios no te abandona? Entonces dígalo a los hermanos, el Señor no te ha abandonado. Aleluya. Porque a veces pensamos que Dios nos ha abandonado en medio del problema que está viniendo, en medio de la calamidad que nos está tocando. ¿Y sabes qué? Empezamos a hacer en nuestra propia fuerza, buscar solucionar el problema, cuando nos hemos olvidado que tenemos un Padre proveedor, que tenemos un Padre sanador, que tenemos un Padre poderoso, que levanta, que fortalece, que provee, que cuida y que regresará pronto. Aleluya. Entonces, escucharon que había venido el Señor a visitar a su pueblo y a darles ¿qué? Pan. Sepa, mi hermano, en esta mañana que tu Dios, mi Dios, tu Padre, mi Padre es proveedor. Dígalo conmigo, mi Dios es proveedor. Mi Dios es proveedor. Él no abandona. ¿Cuántos padres hay aquí? A ver, levante la mano los padres. Las madres, hoy es el día de las madres. Todas las mamitas, tienes un Padre proveedor. Dios es proveedor. Yo no sé qué te puede estar faltando hoy. No sé por qué puedas estar llorando hoy, pero tienes un Padre que te provee, aleluya, que no abandona. Si tú y yo siendo padres, dice la Escritura, siendo padres, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará, cuánto más nuestro Padre nos dará, aleluya. Entonces, encontramos que salieron del lugar donde habían estado y ella con sus 2 nueras comenzaron ¿a qué? A caminar, lea conmigo versículo 7, para volverse a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras, miren, entendamos el lenguaje que está utilizando esta mujer. Un lenguaje de dolor, un lenguaje por la pérdida. Hay gente que empieza a hablar por el dolor. Hay gente que empieza a manifestar dolor, que cuando habla se encuentra el dolor en su corazón. Esta mujer que decía, anda, volveos cada una a la casa de su madre, el Señor haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Yahvé que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego la besó y ellas alzaron su voz y lloraron. En pocas palabras le dijo, váyanse porque yo no puedo tenerlas conmigo. Y ellas alzaron la voz y lloraron. Dice la Escritura que la respuesta de ella fue, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí volvió a responder, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos porque yo ya soy ¿qué? Mira, lea, resáltelo, yo ya soy ¿qué? Vieja, ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz a hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No,
hijas mías, que mayor que amargura. Mire cómo estaba hablando, ¿se da cuenta? ¿Qué mayor amargura? ¿Sabe? Hay gente que cuando pierde algo se vuelve amargada. Mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Fue una consecuencia de la decisión del esposo que afectó la familia. Y ella estaba culpando al Señor de lo que le había acontecido. Estoy amargada. Hay gente que se vuelve amargada porque ha perdido algo. Que escuche algo, mi hermano, mi hermana. Hay algo que usted y yo necesitamos entender y comprender a la luz de la Escritura. Cuando algo se te es quitado, es porque algo mayor se te va a ser añadido. Aleluya. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero la Escritura me lo muestra. ¿Qué se nos quitó? ¿Qué se te ha quitado? ¿Qué has perdido o qué perdiste por hacer las cosas en tu fuerza? Hay personas que han perdido la relación matrimonial. Hay matrimonios en que se ha perdido el amor. El esposo ha perdido el amor de la esposa ha perdido el amor del esposo. Ya no son como al principio, ya no se aman como al principio. Ha perdido ese fuego del amor. Ese fuego del amor eros, el amor pasional. Hay gente que ha perdido el deseo de orar. Hay gente que ha perdido el deseo de servir. Hay gente que está viviendo en amargura por algo que perdió, pero por una mala decisión que tomó. Y es que las malas decisiones traen malas consecuencias. Y las malas consecuencias producen dolor. Y a esta mujer le había producido amargura. Y además de eso, ¿sabe a quién culpaba? ¿A quién culpa? ¿Sabe qué hacemos los seres humanos hoy en día? Culpamos a Dios de las malas decisiones nuestras. Señor, la mujer que tú me diste. ¿Cuál mujer que tú me diste? Tú la cogiste. Señor, el esposo que tú me diste es un sinvergüenza borrachón. ¿Cuál? ¿Quién te dijo que Dios te lo dio? Hay gente que se une en yugo desigual. Y después le están diciendo que fue Dios el que me lo dio. ¿Acaso Dios va a unir las tinieblas con la luz? Mi amado hermano, muchas de las cosas que hoy vivimos y atravesamos son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y eso fue lo que le pasó a esta familia. Perdieron todo. Perdieron la oportunidad de adquirir, de ser redimidos. ¿De qué? De aquello que habían vendido por causa de esa situación del hambre que vino sobre la tierra. Y dice la palabra del Señor que aquí sucedió algo, porque aquí hay algo que marca la diferencia en esta familia. En esta familia algo marcaba la diferencia. Y es que Dios todo lo tiene planeado. Dios realmente tiene un propósito y un plan con cada hogar, con cada familia. Aleluya. Quiero decirte en esta mañana, Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un propósito con tu hogar, Dios tiene un propósito con tu matrimonio, Dios tiene un propósito contigo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Dice la Escritura que ¿habéis vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano del Señor ha salido contra mí. ¿Se da cuenta? Le estaba echando la culpa a Dios. Es Dios quien me tiene en esta situación. Es Dios quien me tiene en este endeudamiento. Los bancos ya quieren irse a vivir a mi casa. El pagadiario ya me visita hasta en el trabajo. Tengo problemas de todo índole. Claro, mi amado hermano, hermana. Y entra la amargura porque es que viene la presión. La presión de las circunstancias, la presión de la adversidad nos lleva ¿a qué? A tomar malas decisiones. Y tomaron malas decisiones y vino la consecuencia. ¿Y qué pasó? Ellas nuevamente, Noemí le dice, no, regresen ustedes. Alzaron su voz, dice, lloraron. Y una de ellas demostró que su corazón no estaba con la familia que había adquirido. Escuche esto porque esto es poderoso.
cuando Dios une una familia o cuando se unen en familia, la nuera con la suegra son familia. Son familia. Pero hay mujeres que dicen la mamá de mi esposo. Esa es la mamá de mi esposo. Esa es la esposa de mi hijo o de mi hija. No se han aceptado como familia. Y encontramos esa rivalidad. Encontramos la rivalidad de suegras con nueras y yernos con suegros o con nueras o con suegras. Encontramos esa rivalidad porque no hay una aceptación de que son familia. No, mi hermano, aunque no sea creyente, debe saber que hay un plan de Dios. Orfa, su corazón no estaba en esa familia. Su corazón estaba en Moab. Y dice la escritura que besó a Noemí y se fue. ¿Y qué le dijo Ruth? Porque aquí viene lo mejor. Aquí vienen las características de una mujer virtuosa. De una mujer virtuosa. Las características también de una iglesia virtuosa. Porque hoy Ruth representa la iglesia de Cristo. Hoy Ruth representa esa iglesia. La iglesia gentil. La iglesia que no era pueblo, pero que hoy es pueblo. Aleluya. El pueblo que era pagano, hoy es parte de la familia de Cristo. Aleluya. Encontramos la primera característica de una mujer virtuosa. Número 1, dice Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, ¿qué dice? Y donde quiera que vivieres, tu pueblo, dígalo duro, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Una característica número 1 de una mujer virtuosa y de una iglesia virtuosa es que es determinada. Aleluya. Es determinada. Esta mujer estaba determinada a seguir, a tomar las costumbres, a vivir para el Dios de Israel. Aleluya. Hoy se necesita una iglesia determinada. Hoy se necesitan mujeres determinadas. ¿Determinadas a qué? Determinadas a orar. Determinadas a buscar el rostro de Dios. Hoy se necesita una iglesia que se ponga en la brecha contra las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de este mundo, y que sea determinada en clamar, en orar, para que Dios manifieste su poder. Aleluya. Diga conmigo: determinación. Característica número 1, una mujer virtuosa es una mujer determinada. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. El libro de Job dice: determinarás una cosa y esta te será ¿qué? Firme. Hay gente que no es determinada en las cosas del Señor. Hay gente que no es determinada en el llamado de Dios. Hay gente que Dios ha llamado al ministerio y están como Jonás, huyendo. Están huyendo. Escuche a esos Jonás que están aquí. Si sigues huyendo, vas a afectar a tu familia y te darás cuenta cuando venga la tempestad a hundir a los que tienes alrededor. Porque el llamado que Dios hace es un llamado directo. Hay personas en las cuales están huyendo aquello que Dios les ha entregado. No son determinados en asumir responsabilidades. No son determinados en buscar el rostro de Dios. Hoy, ¿cuánta gente necesita ser determinado? ¿Cuántas mujeres, esposas, necesitan ser determinadas en orar por sus esposos? Pero entonces ya ven una falencia en su esposo y ya dicen: ya no aguanto más, me quiero separar, ya no lo soporto, siempre lo mismo.
Lo mismo de siempre con él, lo mismo de siempre con ella. No hay determinación en orar. ¿Qué dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1? Jesús les enseñó a sus discípulos la necesidad de orar siempre. ¿Y qué? Y no desmayar. No desmayar es ser determinados en orar. Y colocó el ejemplo de una mujer que viuda. De una mujer viuda con un juez injusto. ¿Qué hizo este juez? No quería hacerle justicia, pero esta mujer fue determinada, aleluya. Yo no sé si aquí hay hombres y mujeres determinados en que van a buscar más el rostro de Dios, en que van a buscar más la presencia del Señor para que se manifieste el poder del Espíritu, aleluya. Encontramos entonces que fue determinada en que el Dios de Israel fuese su Dios. Hay gente que dice: cuando sea viejito, ¿qué le voy a servir? No, mi hermano. La mies es mucha, los obreros son pocos. La característica de una iglesia virtuosa es que son determinados en hacer. Son determinados, disciplinados en aplicar la palabra de Dios sobre su vida. Y no como Orfa, que se fue a Moab. Entonces, ¿qué más? Otra característica de una mujer virtuosa. Ruth, capítulo número 2. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Yahvé, y aún me añada que solo la muerte hará ¿qué? Estaba determinada a morir. Wow. Pero hay mujeres, esposas, hay nueras que quieren que se muera la suegra. Y eso han colocado una serie de memes por todos lados. Viendo Noemí, versículo 18, que estaba la palabra resuelta es determinado. Véala, ahí está. Tan resuelta. ¿Qué hizo? No dijo más. Ok, está bien. Dice que anduvieron dos, llegaron a Belén y entraron en Belén y sucedió algo. La reconocían. Esta no es Noemí, esta no es la plácida, la placentera, la amable. ¿Y sabes qué le dijo Noemí? No me digas Noemí, llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto ¿quién? El Todopoderoso. En grande amargura. Fíjese, hasta el nombre se estaba cambiando. Llámame Mara. Hay gente que quiere abrazar la tristeza. Hay gente que todavía quiere abrazar el problema o la situación. Hay gente que quiere estar de luto todo el tiempo por aquello que perdieron. Suéltalo. Suelta aquello que perdiste. Suéltalo. No dejes que la amargura se te convierta en una raíz, como lo dice la palabra, que la raíz de amargura nos impide ver la gracia del Señor, alcanzar la gracia del Señor. No sea como Esaú, que a causa de su profanación dejó de alcanzar la gracia por una raíz de amargura que brotó. Mis amados hermanos, esta mujer estaba expresando todo el dolor que sentía. Hay gente hoy en día que está viviendo momentos muy difíciles. ¿A cuánto les ha estado pasando? ¿A cuánto les ha estado sucediendo que han estado en tristeza y se sienten amargados porque no le han salido las cosas como esperaban? Han intentado todo y en su fuerza se han cansado y se sienten frustrados, frustradas, fracasados. Se sienten mendigos, como estaba Noemí. ¿Sabe? Ellas regresaron a su casa. ¿Cómo regresaron? El Señor, dice la palabra, ¿por qué me llamáis Noemí? El Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, Rula moabita,
y los campos llegaron a los campos a los comienzos de la siega. Ella había dicho que había regresado con las manos vacías, ahí en el versículo adelante. Yo me fui llena, pero Yahvé me ha vuelto ¿qué? ¿Me ha vuelto qué? Con las manos vacías. Con las manos vacías. ¿Y sabe? Ruth, que es mujer virtuosa y que es representación de la iglesia de Cristo, nos muestra el proceder, el andar de esta mujer virtuosa, como tiene que ser la iglesia hoy en día. Aunque estaba con las manos vacías, aunque no tenía realmente con qué comer, porque ya llegaron, no tenían con qué comer. Hay gente que está diciendo, no sé qué voy a comprar mañana, no sé, no tengo para mañana, no tengo ni un peso. La quincena no ha llegado y ya la debo toda. Y están desesperados, desesperadas. Pero ¿saben? La palabra de Dios me muestra que la actitud de una mujer, la cual llaman virtuosa, logró cosas poderosas en Dios, aleluya. Yo no sé cuántos en esta mañana creen que van a lograr con la mano de Dios cosas poderosas, aleluya. Yo creo que vamos a lograr cosas poderosas en el Señor, aleluya. ¿Saben? Dice la palabra capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de ¿qué? De Elimelech, el cual se llamaba ¿cómo? Boz. Su nombre significa en el que hay fuerza, fuerte, poderoso. Entonces, otra característica de una mujer virtuosa es que es sujeta. Una mujer virtuosa es sujeta. Una iglesia virtuosa es sujeta. Sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Hay hermanitos que quieren saber más que la pastora o el pastor. Y no estoy de acuerdo con lo que dijo la pastora, no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. Eso es señal de rebeldía. Si Dios colocó pastores, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Dice la palabra que entonces esta Ruth era una mujer sujeta. ¿Qué más dice? Tenía nombramiento en versículo 2, capítulo 2, léalo por favor. Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir ¿a dónde? ¿Qué le estaba diciendo? Te ruego. La nuera pidiéndole permiso a su suegra. Aleluya. La nuera pidiéndole permiso a su suegra, pero hay nueras que ni siquiera le dicen, suegra, hazme el favor. Nada. Entonces vemos que te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Hallare gracia. Wow. Una mujer sujeta. Una iglesia virtuosa es una iglesia que se sujeta. Que se sujeta, número uno, a Dios y su palabra. Una iglesia virtuosa es una iglesia que se sujeta a los pastores. Hay gente que quiere ir en rebeldía, irse a comer a otros pastos, cuando aquí hay buen pasto, aquí hay buena palabra, aquí hay buena enseñanza. Hay gente que quiere buscar algo que se le digan a los oídos, pero es que la Escritura dice claramente que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, conforme a su propia concupiscencia, y dice, y muchos se amontonarán queriendo escuchar lo que ellos quieren escuchar. Hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Hay gente que no les gusta que se les hable en Cristo. Hay gente que no les gusta que se les hable del pecado. Hay gente que quieren es que se las soben nada más, pero no quieren que se les confronte con el pecado. ¿Saben, mi amado hermano? Ruth era una mujer virtuosa porque se sujetaba a su suegra. Pero en las familias hoy pasa algo tremendo. Hoy no hay un respeto de las nueras para con las suegras.
Y de las suegras tampoco para con las nueras. Porque si usted se da cuenta, léalo ahí conmigo, léalo. ¿Qué le dijo Noemí? Ve cómo. La está abrazando como su hija. Pero hay suegras que no abrazan como a su nuera como su hija. Hay suegras que no abrazan a sus nueras como hija. La puso al mismo nivel de su hijo. Al mismo nivel de su hijo. Pastor, pero es que no, hermano, no, hermana. Mire la palabra es nuestro espejo. La palabra es la que nos guía, la palabra es la que nos instruye. No podemos hacer lo que hace el mundo. ¿Sabe qué hace el mundo? El mundo crea la contienda entre suegra con nueras, yernos con suegros, con suegras. Y dirán los hombres, uy, se la están tirando todas las mujeres. No. Esto es para los hombres también. Esto es para todos nosotros aquí. ¿No ve que la Escritura nos dice que debemos amar los unos a los otros? Y a veces levantamos oraciones al Señor, Señor, si no te la llevas, te la mando. Porque vemos la actitud de una suegra o de una nuera y empezamos a decir estas cosas. Mi amado hermano, mire lo que dice la palabra. Le dijo, ve, hija mía. Y dice la palabra que ella espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció, dice la palabra, aconteció que aquella parte del campo era ¿de quién? Wow. Pero hay algo importante que está en el capítulo 2, versículo 1. Vos era un hombre ¿cómo? ¿Era cómo? Era rico. Era un hombre poderoso, fuerte. Era un gran hacendado. Un gran terrateniente. Y ella llegó guiada por el Espíritu Santo. Aleluya. ¿A dónde quién? ¿A dónde vos? Sin saberlo, porque fue el Espíritu que la llevó. He aquí vos, dice, ¿el cual era de quién? ¿Era de quién? De la familia de Imelec. Bueno, pastor, explíquenos esa parte que no la entendí todavía. Claro, resulta que ellas han perdido todo, miren. Y en la ley de Moisés, en Deuteronomio, vamos a buscar Deuteronomio capítulo número 25. Aquí encontramos la ley de la redención. Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado tendrá relaciones a ella y la tomará por esposa, por mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ella había llegado al lugar donde se iba a redimir, porque habían perdido las genealogías. El nombre de Maelón, de Kelión, de Limelec se iba a ser borrado de los nombres de Israel, a causa de que habían fallecido y no había dejado generación. Y además de eso, habían perdido todo. Y también la ley de que decía que un pariente era el que podía comprar, podía redimir, escuche esto, lo que era del pariente muerto, bajo la tradición que aquí vamos a ver. Y que esto fue lo que sucedió. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Capítulo número 2. Porque viendo a Ruth, una mujer determinada, hemos dicho que es como una mujer virtuosa es determinada, ¿qué más? Sujeta. Número 3, capítulo 2, versículo número 7. Ella llegó a los campos de Moab, llegó Boz, y Boz le dijo a su mayordomo, ¿quién es esta joven? Fíjese que era una mujer joven, bonita, las moabitas eran bonitas.
Y dice la palabra que el criado mayordomo de los segadores le respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y entró, pues, y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. ¿Cómo así, pastor? Que ella recogía, claro. Habían perdido todo, su condición económica era de pobreza. Era de pobreza. Y estaba establecido de que cuando se recogía la cosecha, los dueños del campo debían darle órdenes a los segadores que dejaran para los pobres. Que dejaran para que los pobres. Ella se está diciendo: te ruego, llegó donde el mayordomo, te ruego que me dejes con tus criadas recoger. Era parte de una tradición recoger las sobras, lo que había dejado, esas cosas, ¿para qué? Para el sustento. Y dice: y desde la mañana, ¿ha estado de qué? Desde esta mañana. Entonces, una mujer virtuosa, una iglesia virtuosa, es una iglesia emprendedora. Aleluya. Esta mujer se fue a trabajar. La iglesia hay que trabajar. Trabajar. Emprendedora. Se puso a trabajar, dice, desde la mañana hasta ahora, ¿y qué dice? Sin descansar. Wow. Emprendedora. Si usted busca Proverbios capítulo 31, ahí se va a dar cuenta también todas las características de una mujer virtuosa, pero aquí me la deja ver a un poco mucho mejor todavía, porque nos pone un ejemplo de una mujer virtuosa. Dice que entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, mire, partamos de aquí. Oye, ¿cómo? Desde ya le está diciendo: eres mi pariente. Aleluya. ¿Por qué? Porque ella está reconociendo un proceder, está reconociendo una ley. Y la ley era esa: que aquellas personas pobres que habían quedado pobres iban a recoger en las cosechas que eran del pueblo. Vos le dice: hija mía, quiere decir, eres mi pariente. Y hay algo maravilloso aquí, es que Dios nos miró. El Señor Jesucristo nos vio cuando usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabes cómo nos llamó? Hijos. Aleluya. Te llamó hija, te llamó hijo. Y es digno de honor y gloria. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda exaltación. Él es digno de toda gloria. Aleluya. Entonces, una mujer emprendedora. Esta mujer entendía, Ruth entendía, y una mujer virtuosa entiende que no es por sus méritos, sino es meramente por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Hay mujeres que dicen: con mi sudor lo he trabajado todo. Y el esposo no se queda atrás: yo que me mato todo el día trabajando. ¿Quién te dijo quién te ha dado las fuerzas? Si ha sido el Señor. Es por la gracia de Cristo sobre tu vida y mi vida que hoy tenemos lo que tenemos. Aleluya. Entonces vemos aquí que esta mujer virtuosa, Ruth, entiende que no era por sus méritos, sino por la gracia. Capítulo 2, versículo 11. Porque una mujer virtuosa también es una mujer de testimonio. Diga conmigo: testimonio. Aleluya. Una mujer de testimonio. Capítulo 2, versículo 11, léalo. ¿Qué dice? Y respondió Booz, ¿qué le dijo? He sabido todo lo que has hecho con tu suegra. He sabido lo que has hecho con tu suegra. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo en este tiempo? Que muchas veces se escucha: tremendo lo que le hizo la nuera a la suegra. Tremendo la maldad de esta muchacha. Tremendo la maldad. Y mira lo que dice Booz. He sabido todo lo que has hecho con quién. Después de la muerte de tu marido y dejado a tu padre
y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes, que no conociste antes. Una mujer virtuosa es una mujer misericordiosa. Misericordiosa. ¿Sabe por qué misericordiosa? Porque esta mujer marca la diferencia. Es una mujer de testimonio. Una mujer que sabe en quién está puesto su confianza. Sabe en quién se ha afianzado en su vida. Y es en el Cristo de la gloria. En el Señor y Rey de nosotros. Aleluya. Otra cualidad o característica de una mujer virtuosa es que, capítulo 2, versículo 15, luego se levantó para espigar y 14, y a la hora de comer, Bor le dijo, ven aquí, come del pan, moja tu bocado en el vinagre, y ella se sentó junto a ¿dónde? Y le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Miren, ella comió y le sobró. ¿Qué hizo con eso? A ver, ¿usted qué cree que hizo con lo que le quedó, que quedó siempre? ¿Lo botó? ¿Lo guardó para quién? Para su suegra. Una mujer virtuosa comparte. Una mujer virtuosa comparte. Que le dé su hijo, yo no. Eso es lo que pasa hoy en día. Las nueras con sus suegras. Esto es solo para mí, trabaja para mí, trabajo para mí. Y hoy pasa lo mismo en la iglesia. Hay gente que no quiere compartir de las bendiciones que han sido dadas. Ruth, que representa a la iglesia de Cristo como una mujer virtuosa, compartió de lo que recibió. Hoy la iglesia necesita compartir con los que tienen necesidad. ¿Te has puesto a pensar qué hermano, qué hermana en estos momentos están pasando por un momento extremadamente difícil? Hermanos y hermanas que están de manera desesperados, angustiados. Y el hermano conoce la necesidad y tiene. ¿Y sabe qué es lo peor? No comparte de la bendición que tiene con su hermano. Cuando el Señor Jesucristo dijo que mejor es dar que recibir. Y que todo lo tenían en común. Se repartían todos por igual. Ayudamos a nuestros hermanos en los momentos difíciles. Hoy por hoy la iglesia se ha olvidado del dar. Se ha olvidado del compartir. Hoy en día hay una apatía a las cosas del Señor. Hay una indiferencia. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Ruth tomó de aquello que había comido y dice que en el versículo número, léalo, 16, empezó a recoger, espigó en el campo, estuvo toda la noche, 18, tomó, se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también lo que le había ¿qué? Después de haber quedado ¿qué? Wow, compartió con su suegra. ¿Cuántas nueras tienen que compartir hoy con su suegra? Hay gente que no quiere ir a la casa de su suegra. Aquí vamos donde tu mamá. ¿Qué vamos a hacer donde tu mamá? Hombre, yo no voy para allá, ves tú solo. Y mandan al esposo solo. Hoy día de las madres, porque no quieren ver a la suegra. O lo mismo los yernos. ¿Qué voy a hacer a ver a esa señora? Y con su tronco de cara. ¿Qué tal si en la comida me echa sal en vez de azúcar? O mejor dicho, me echa de todo. Me va a envenenar. Y piensan en lo malo siempre. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque no hemos entendido los principios bíblicos. El principio del amor.
el principio de la familia. Escuche esto que le voy a decir en esta mañana, como se lo dije a la congregación. Tu suegra, tu nuera es tu familia. Tu suegro es tu familia. Y están al mismo nivel de un hijo. Están al mismo nivel de un hijo. Porque cuando un hijo o una hija se casan, la palabra dice, son uno solo. Lo que tú le hagas como suegra a tu yerno o a tu nuera, se lo estás haciendo a tu hijo. Y tu nuera, lo que se lo hagas a tu suegra o a tu suegro, se lo estás haciendo a tu hijo, a tu esposo, perdón. Porque son sus padres y está generando dolor en el corazón. Hoy necesitamos generar más amor, necesitamos generar paz, necesitamos generar empatía. Aleluya. Ruth, una mujer de testimonio, una mujer que marca la diferencia, una mujer que comparte, pero también una mujer virtuosa es una mujer guiada por el Espíritu Santo. Una mujer guiada por el Espíritu Santo. Dice la Escritura que después que comió, dice, ella le pregunta, ven acá, ¿qué pasó? No, es que estuve en el campo, voy a parafrasearlo porque está leyendo, hay que leer bastantico, pero ahí lo dice. Estuve en el campo y en el campo que era, he trabajado con vos, dice Noemí, bendito sea el Señor que no ha rehusado a los vivos. Y es nuestro pariente, versículo 20, aquel varón y uno de los que pueden, ¿qué? Redimirnos. Están en una calamidad, están viviendo una situación difícil, están viviendo un gran problema, se sienten que no tienen nada, absolutamente nada, habían perdido toda esperanza. Hay gente que ha perdido toda esperanza, pero ¿saben? No ha perdido toda esperanza. Hay un Dios todopoderoso que tiene un plan perfecto sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu hogar, sobre tu matrimonio. Hay gente que ha perdido los matrimonios, hay gente que se ha perdido en sí mismo y no encuentra el camino. Se sienten frustrados, frustradas, fracasados, fracasadas. Pero cuando han entendido que la palabra de Dios nos enseña a vivir como Dios quiere que vivamos, nos convertimos en una iglesia virtuosa. La iglesia virtuosa procede a accionar. ¿Y sabes qué hizo esta mujer? Como ejemplo, empezó a accionar lo que su suegra le estaba diciendo. Él es nuestro pariente y nos puede redimir. Y dice la Escritura que después le dijo a su suegra, hija mía, no he de buscar, capítulo 3, Ruth capítulo 3, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí él avienta esta noche la parva de la cebada, o sea, la cáscara. Te lavarás pues los pies, te ungirás y vistiéndote tú y tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Era una tradición, escuche esto, era una tradición en el pueblo de Israel que el primer proceso para redimir era que aquella pariente se sentara a los pies de aquel varón. ¿Para qué? Para humillarse. Se sentaba allí. Y si él tendía la capa, la aceptaba para redimirla. Dice la palabra que sucedió, capítulo 3, versículo 7, que ella hizo todo lo que su suegra le mandó. ¿Sabe? Una mujer virtuosa es una mujer obediente. Una iglesia virtuosa es una iglesia ¿qué? Obediente. Diga conmigo, obediencia. Cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Era una tradición lo que ellos tenían que hacer. Y dice que aconteció a la medianoche, se estremeció aquel hombre y le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres, dice, pariente cercano. Vos entendió que ella lo estaba buscando para que redimiera, porque vos conocía, que conocía la calamidad que había vivido Noemí.
y la calamidad que había vivido ella. ¿Sabe? Escuche esto que es poderoso y maravilloso. Porque hoy vos representa la obra redentora de Cristo por nosotros. Cuando tú y yo estábamos perdidos, cuando tú y yo éramos unos fracasados, cuando tú y yo éramos unos pobres espirituales, unos pobres que no teníamos nada, cuando tú y yo éramos esclavos del pecado, Él pagó con su sangre preciosa. Él pagó el precio de nuestra redención. Nuestro Señor Jesucristo nos redimió del pecado. Porque aunque estábamos lejos, ¿cómo vino Ruth? Ruth vino a los pies. Y a los pies denota humillación. Hoy la iglesia necesita humillarse delante de Cristo de la gloria. Aleluya. Necesitamos humillarnos delante del Todopoderoso, porque Él nos ha redimido. Cristo nos ha redimido de nuestros pecados, nos ha lavado, nos ha limpiado con su sangre preciosa. Aleluya. ¿Y qué le dijo vos? Bendita seas tú del Señor. Escucha, iglesia, porque esto es para ti. Bendita seas tú del Señor. Hija mía, pariente mía. ¿Cómo te está llamando el Señor? Eres de mi familia. ¿Cómo te está diciendo el Señor? Eres mi familia. Juan capítulo 1, versículo 12. A los que creen les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Aleluya. Dijo, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de ¿qué? ¿Qué quiere decir aquí? Que vos eras de edad. Era un hombre de edad. Porque ella era joven. Y ella podía ir en busca de un joven que la redimiera. Pero ¿saben? Ella llegó por obedecer a su suegra. ¿Y qué dice? Sean pobres o ricos. Wow. Por cuanto, dice, bendita seas tú la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Sean pobres o ricos. Una iglesia virtuosa no mira la condición. Y esto era lo que estaba viendo y fue lo que hizo Cristo. Nos vio y nos ha bendecido. Y le dijo, ahora pues, escucha esto y mamá de iglesia, porque es para ti. No temas, dígale a su hermano, no temas. Mira lo que perdiste. ¿Qué perdiste? Aquí hemos perdido. ¿Quién ha perdido algo aquí? A ver, levánteme la mano. Solo 2 o 3. Más nadie ha perdido nada. Todos en algún momento hemos perdido algo. Y quizás en eso que perdimos, hemos estado llenándonos de amargura. Algunos quizás la relación del esposo con la esposa. Perdimos esa relación amorosa, de cariño. Ya ni siquiera hay detalles. Todo se volvió rutinario. No es que estoy con ella por los hijos. Mentira. Te has dejado engañar del diablo. ¿O no te acuerdas cómo la enamoraste? ¿O cómo se enamoraron? El amor se ha perdido. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? Que el Cristo de la gloria hará volver el corazón de la esposa hacia el esposo. Y de la esposa hacia la esposa. Y de los hijos hacia los padres. Y de los padres hacia los hijos. ¿Y qué le dijo? No temas, hija mía. Yo haré contigo. Aquí hay una hermosa promesa. Yo haré contigo lo que tú digas. Una mujer virtuosa, una iglesia virtuosa es una iglesia con respaldo. Una iglesia que tiene el respaldo de Dios. Tiene el respaldo de Dios. Y dice,
Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres ¿qué? Dígalo duro. Mujer virtuosa. Mujer virtuosa. ¿Qué has perdido? A ver. ¿Qué hemos perdido? Y que sientes que no hay esperanza. Que has orado por muchos años y ya tiraste la toalla y ya dices, esto llegó hasta aquí. Yo no sé cuántos en esta hora. Quizás han perdido la salud. Quizás han perdido finanzas. Algunos perdieron tierras, empresas. Pero ¿sabes qué hizo vos? Redimió lo que era de Elimelech. Compró lo que era de Elimelech. Y mantuvo, porque se casó con Ruth y tuvieron un hijo, el cual viene siendo descendiente de nuestro Señor Jesucristo. Porque Ruth es descendiente del linaje de David. Aleluya. Y aquí es donde entendemos algo. Un pueblo que no era pueblo, se hizo pueblo. Una nación que no era nación. Los gentiles, usted y yo, que no pertenecíamos al pueblo de Dios, fuimos injertados en el olivo, en Cristo Jesús, para ser familia y tener los mismos derechos que tienen un hijo de Dios. Aleluya. Yo no sé si usted está agradecido con Dios en esta mañana por la redención tan grande que ha tenido Cristo para con nosotros. Aleluya.